Se recordarán aquella vez cuando dice, que también dice en la carta a los romanos, la fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. ¿Sí? O sea que la Biblia, no sé, porque somos cristianos obviamente, y porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Aparte, nuestro Papa, ya hace varios años, insiste en que leamos la Biblia. Es más, él puso la semejanza de leer la Biblia como si fuera un teléfono móvil. Así como estamos siempre todos, llevamos el teléfono a todos lados y estamos pendientes del teléfono, el Santo Padre nos insta a que también que leamos la Biblia de esta manera, todos los días, siempre, en todo momento. Hoy. ¿Qué se leyó el domingo? El domingo tuvimos el domingo pasado, bueno, ya está qué ciclo, o sea, qué parte de la Biblia se lee, todo eso. Tuvimos la lectura de Génesis, un salmo, la segunda lectura de la carta a los Romanos y la principal lectura, el Evangelio de Mateo 4, que ahora un poquito más adelante vamos a buscarlos y vamos a leer un poquito el Génesis, que es cortito, y Mateo, el Evangelio. Antes de abordar cómo vamos a estudiar la Biblia, y para que nos vaya sirviendo ya de aquí en adelante, hoy vamos a dar unas nociones que deberíamos recordarlas siempre que leamos la Biblia. ¿Cómo interpretamos la Biblia? La Biblia, lo digo esto y lo tomé y lo puse porque me recuerdo la última vez que también se analizó un texto del Evangelio, no recuerdo. Hubo muchas discrepancias, uno decía, a mí me parece que dice esto, a mí me parece que dice lo otro, y por ahí no quedó claro decir, bueno, pero ¿qué nos quiso decir Dios? Entonces, quedaba un poco de duda si la palabra de Dios nos quería decir una cosa u otra. Por eso la palabra del Señor, ya nos dice la Iglesia, que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar lo que Dios le manifestaba. Pero la Biblia, así en someras palabras, tiene género literario, tiene el lenguaje antiguo. Fíjense que cuando habla, qué sé yo, el Señor es mi pastor, o sea, es un lenguaje antiguo, la gente sabía lo que era un pastor, lo que era cuidar ovejas. Entonces la Biblia también tiene no solo géneros, sino su lenguaje, las costumbres de la época. Por eso también no es fácil, y sobre todo no es fácil interpretar el Antiguo Testamento. Pero la Iglesia nos da el auxilio necesario, ¿sí? En esto solamente quiero decir que la Biblia, la palabra del Señor, tiene un sentido literal y un sentido espiritual. En el sentido literal dice, significado por las palabras de la Escritura, descubiertos por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. O sea, el Señor, ¿qué hace? Camina sobre las aguas, por ejemplo, del mar de Galilea, qué sé yo. O sea, ese es el mensaje literario, que el Señor está caminando, ¿sí? El sentido espiritual, por ejemplo, ¿qué vemos en el sentido espiritual? Es el designio de Dios, no solamente en el texto de la Escritura, sino también las realidades y acontecimientos que pueden ser signos. Entonces, el Señor, por ejemplo, en el bautismo, no solamente nos lava, o sea, no es solamente que uno emerge, sino que es un lavamiento espiritual. O sea, la Biblia tiene un mensaje literal y espiritual. Por eso es que por ahí, cuando charlábamos aquella vez, había discrepancias, decía, no, pero me parece que dice esto, que dice aquello. Aparte del sentido espiritual, el espiritual tiene otros sentidos diferentes adentro, alegórico, que bueno, en algún momento más adelante lo vamos a ver, pero nos quedamos con eso solamente, un sentido literal y espiritual. Y que todo sentido que podamos sacar del Evangelio se tiene que fundar en el sentido literal. Uno no puede decir Jesús multiplicó los panes y decir, no, Jesús estaba diciendo que hay que cortar leña. O sea, o sea, las cosas parten desde el sentido literal y después tiene el sentido espiritual que nace de ahí. Eso es lo que ya les venía diciendo. El sentido literal no significa interpretar al pie de la letra, ¿sí? Sino tener en cuenta el contexto, la sociedad de la época. El sentido espiritual, el conocimiento del autor humano que se apoya en sus escritos, las realidades ocultas en la palabra, ¿sí? Como decía el bautismo, el lavamiento espiritual, ¿sí? Un ejemplo,
Lucas 14, 26. No sé si dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Acaso que tenemos que odiar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra familia? No. Por eso fíjense, para entender rápido el sentido espiritual, quiere decir simplemente que en el orden de los valores, Jesús se ocupa el primer lugar, aún frente a los padres. Porque si tu papá te dice, no, no vayas a misa, que es una pavada, Dios eso está en el primer lugar, o sea, el que aborrece el sentido que quiere la palabra, es decir, no, o sea, no puede, ni siquiera tu padre te puede alejar de Dios, ¿sí? Y en el sentido espiritual amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que te queda, en segundo término tratándose de Dios, o sea, los dos sentidos. Y después, nuevamente, para tener otro ejemplo, en Mateo 18, este es bien práctico, si tu mano o tu pie se escandaliza, córtatelo, dice el Señor, y arrójalo lejos de ti. Más vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos o con los dos pies. ¿Qué nos quiere decir? O sea, ¿tenemos que leer al literal de me voy a sacar un ojo, me voy a cortar la mano? No, ¿sí? El sentido literal dice, debemos renunciar a todo para evitar la ocasión de pecado. San Pablo nos enseña a dejar aún lo lícito cuando pueda escandalizar a un ignorante, ¿sí? El sentido literal, hay que ver qué era el lenguaje de la época. Hablar con esa exageración, un lenguaje hiperbólico se llama, ¿sí? Entonces, ese es el sentido literal. Y el espiritual, similar, que nace de ahí, obrar siempre correctamente para que nuestro ejemplo acerque y no aleje a otros de Dios, a Cristo de la iglesia, de Cristo de la iglesia, ¿sí? Entonces nos llevamos sentido literal y espiritual para poder ir analizando y entendiendo la Biblia. Entonces, ahí tenemos las lecturas del domingo, que ahí ya vamos a leerlas. La lectura del domingo fue las tentaciones de Cristo, ¿sí? ¿Pero qué es la tentación? ¿Sí? La tentación es una acción ordinaria del demonio que nos orienta a todos los hombres a tentarlos al mal. Incluso Jesús fue tentado, ¿sí? Por la tentación, como indica el catecismo, es una acción ordinaria y la más peligrosa del demonio, porque es continua, ¿sí? Hay otras acciones. Nosotros los marianos, como han contado, han visto situaciones acá en la iglesia de gente media posesa, afectada por el maligno. Eso es una acción, pero es una acción extraordinaria. Eso no pasa siempre. En cambio, lo que sí pasa siempre, lo que sí pasa todos los días, es la tentación. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, ¿sí? Recuerden, ahora cuando miremos un poquito el Génesis. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las tentaciones? En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? San Pedro nos dice que él está dando vueltas. Y San Agustín nos dice que él es un perro encadenado, ¿sí? Que si uno no se acerca, no te muerde. Si uno no se pone a hacer cosas malas, a vender droga, a andar con malandra, esas cosas, no va a terminar mal, porque dice que quien mal anda, mal acaba. Después, ¿qué más nos dice? Que, fíjense, en 1 Corintios 10:9, dice que nadie se crea que es fuerte, dice. Así pues, el que crea estar en pie, mire que no caiga, porque todos podemos caer. Y también nos da un aliciente, dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. O sea, nos dice que nadie puede sufrir una tentación mayor a lo que uno puede soportar, ¿sí? Ese es lo que nos dice el Señor. San Pablo, él mismo clamó 3 veces en 2 Corintios 7:10, dice, yo rogué 3 veces que el Señor sacara de mí esta espina, y el Señor no me la sacó. Dice, el Señor, ¿qué le dijo? Mi gracia te basta, ¿sí? Mi gracia te basta. Esa es una de las cosas que tenemos que repetirnos cuando nosotros sentimos la tentación. Y hablar con esperanza, con palabra de Dios. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Así como cuando ahora lo leamos, que el maligno tienta a Dios en el desierto y él le responde con la palabra de Dios, nosotros ante la tentación también tenemos que responder con la tentación.
Y en Mateo 26 dice, velad y orar para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto y la carne es débil. Recordarán que el Señor le dice eso cuando estaba en el huerto de los olivos y los apóstoles se duermen. Entonces le dice, oren para no caer en la tentación. Antes de esto, ahora sí vamos a leer la lectura. Saquen sus Biblias. Vamos a buscar la primera lectura de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Sí, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento empieza con los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, ¿sí? La Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empieza la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Empieza con el Génesis. Todos sabemos, en el Génesis está la creación, cuenta Dios la creación del hombre. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Es el Pentateuco que nosotros conocemos. Justamente la lectura de del domingo pasado comenzó con el Génesis. Una persona dice, esta persona estuvo 40 días, 40 noches sin sentir hambre. Entonces el tipo estaba dudoso, el maligno decía, ¿quién será este? Lo voy a tentar, porque si no tiene hambre, ¿qué se capaz un ángel? Entonces estaba la duda. Pero cuando él vio la debilidad, cuando él vio que sintió hambre, dijo, si este tiene hambre, entonces, lo puedo ir a atacar, porque capaz, claro, le dijo, vio un talón de Aquiles, entonces se acercó a atacar, a tentarlo, dice, al fin sintió hambre, entonces dice, bueno, ahora sí, no dudo, voy y lo ataco, dice. El tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La primera tentación, donde primero siempre ataca al maligno, es a la carne. ¿Sí? A la carne, o sea, uno elemental tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, pereza, gula, ¿sí? Lujuria. Además a nosotros tenemos que decirlo y afrontarlo a los hombres, nos entra por los ojos. Paso a la mina y nos cuesta no mirar, nos cuesta. Y no tenemos que hacerlo. Por eso le dice, si tu ojo peca, dice, sácatelo. No es que no vamos a sacar el ojo, sino decir, no, tengo que evitarlo. Esto tengo que evitarlo porque es malo. ¿Sí? Entonces, y fíjense que en la lectura del Génesis también empieza por ahí, porque dice que Eva va y vio que era apetitoso, que era agradable a los ojos. Otra vez le decía, es el apetito, la carne, decía, que parece sabroso. Y fíjense que el demonio viene a atacar después de 40 días cuando siente hambre. O sea, él espera que estés solo, que estés mal, que estés con hambre, golpeado, y ahí te va a atacar. No te va a atacar ahora cuando salimos todos de retiros contentos, gritando, viva Cristo, qué sé yo, no. Ahí no te ataca, va a esperar a que estés débil. ¿Sí? Pero le contestó esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, que sale de la boca de Dios. Fíjese que otra cosa dice, el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, siempre él está. ¿Qué le dice el ladrón a Cristo en la cruz? Si vos sos Hijo de Dios, bajate la cruz. Siempre eso. ¿Qué nos dicen nuestros hermanos separados cuando nos quieren atacar? Pero si la Virgen es buena y santa, ¿por qué no tal cosa? Y si tal cosa, siempre el sí por delante es un signo muchas veces de cómo nos vienen los ataques y las tentaciones. Fíjese que el Señor le responde con palabra de Dios. No hace un milagro portentoso ni nada. ¿Sí? Con palabra de Dios. Entonces le canta truco, digamos, al maligno. Pero el maligno queda ahí tecleando, dice, me tapó la boca, pero en realidad todavía no sé si es Dios, porque me tapó la boca con la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué hace? Viene la segunda tentación. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, fíjense, lo subió a la ciudad santa. ¿Dónde lo llevó? Lo llevó al templo de Jerusalén. Eso es un signo, eso muestra cómo el maligno, no hay un lugar santo donde él no te ataque. Podemos venir acá a ir con Mariana, podemos estar haciendo retiro, podemos estar en, no sé, en una peregrinación, y el maligno no le da miedo, va a atacar igual, ¿sí? Eso es para tener en cuenta, en realidad no hay desperdicio, este es uno de los evangelios más ricos que tiene. Lo puso en el alero del templo. Si eres el Hijo de Dios, nuevamente, tírate abajo, le dice, tírate. Porque está escrito en el Salmo 90, ¿no? Que va a dar órdenes a sus ángeles para que te sostengan y que tu pie no tropiece, le dice, ¿sí? ¿Ahí con qué lo está tentando el maligno? ¿Sí? Con la vanagloria, ¿sí? Diciendo, bueno, mostrate que vos sos Dios. Le dice, bajate de la cruz y salí volando si sos Dios, cuando le dice, o sea, lo tienta con el ego, a ver si salí vos con la soberbia, le dice, vení, mostrate que sos Dios y ya que sos tan machito, ¿sí? El orgullo, todo es lo interior de uno, la vanagloria, el orgullo, el ego, la soberbia, está todo resumido ahí, ¿sí? Y también nuestros primeros padres en el Edén le dice, ¿querés ser como Dios? Vas a conocer del bien y del mal, le dice en el Génesis. Nuevamente el orgullo, o sea, el poder ser más, el querer ser más, el querer ser Dios. Después dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, retruco con la palabra de Dios. ¿Sí? No se tira ni nada, ni sale volando, y dice otra vez, ¿qué será? Y va por el tercer golpe. ¿Sí? De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tercera tentación? La tercera tentación siempre el diablo nos tienta con el mundo. En el mundo, ¿qué hay? Ambición, avaricia, poder, dinero, ¿sí? La tercera tentación se suele resumir con el mundo. Primero la carne, el segundo uno, la vanagloria, el yo, el ego, la soberbia, y el tercero el mundo. Si el diablo no tuviera todos esos reinos que le muestra, ¿sí? Si no fueran de él, porque no porque él está ahí, mira, ahí está el diablo que es el rey, no, sino porque viven en pecado, o sea, alejados completamente de Dios, entonces él es dueño de eso. Si no hubiera sido dueño de esas ciudades, no hubiera sido una tentación. Si yo le digo a alguien, vayan y me lavan la camioneta de lechuga antes que se duerma, si le digo que me lave la camioneta de lechuga y yo le doy 1.000.000 de pesos, no es ninguna tentación, porque yo no tengo 1.000.000 de pesos, o sea que no lo estoy tentando con algo serio. Pero si le digo que le doy 1.000 pesos, bueno, ahí puede ser. O sea, el diablo lo está tentando realmente, con el mundo, con las cosas del mundo, con el poder, con el dinero, con la avaricia, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Va de retro, Satanás, como dijeron. Vete, Satanás, retírate, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. ¿Sí? Nuevamente le responde con la palabra de Dios. Y ahí es como que quedó el nocao. Dijo, bueno, no puedo. No pudo con el Señor en ese momento. Con la carne no pudo, con la persona no pudo, con la soberbia, con el ego, con el mundo, le ofreció el mundo, no pudo, entonces bueno, me quedé sin carta, ¿sí? Se fue al mazo. Pero ¿qué más dice? Entonces, lo dejó el diablo y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Hay que leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 13, donde dice que el diablo se retiró hasta otra oportunidad. Que se va, nos deja, perdió una batalla, pero él sigue. ¿Sí? Dicen que en los sermones del cura de Ars dice, mientras tú ayunas, yo no como nunca. Mientras tú velas, yo no duermo nunca. ¿Sí? Pero había algo que no le podía vencer, la humildad. ¿Sí? Y la conclusión